Hermanos, como acabamos de escuchar, las lecturas de este domingo 31 del tiempo ordinario son maravillosas. No solo, como en los últimos domingos, nos está preparando al final del año, ya solo nos quedan 3 domingos de este año litúrgico, sino que oportunamente para el día de elecciones en Colombia nos da unas claves muy importantes. Claves que no solo deben servir para el gobierno de una ciudad o de un país, sino también para el gobierno de la casa, para la relación comunitaria, en un barrio, en una parroquia, en el sitio donde trabajemos. Son claves universales, tanto en la parte positiva como negativa. Las lecturas de hoy nos hablan primordialmente del ejercicio de las responsabilidades en la Iglesia a nivel religioso. Es comprensible porque ustedes saben que Israel era una teocracia, era el mandato de Dios, de modo que para ellos la visión de lo que llamamos civil y eclesiástico era una sola. No había leyes sociales o políticas y leyes religiosas, sino que todo estaba en la Torá, en ese libro de Dios que nos orientaba, le mostraba el camino de la vida, y era el que precisamente servía para conocer qué quería Dios, y por lo tanto era la clave para juzgar el bien y el mal, lo que llamaríamos un buen gobierno o un mal gobierno. Y en la lectura de hoy tenemos esas dos claves, en Malaquías y en las palabras de Jesús en Mateo. Se denuncia a aquellos que, abusando de su poder, buscan privilegios, maltratan, humillan y crean un modelo de sociedad injusto. Y Pablo, en la carta a los tesalonicenses, con humildad refiriéndose al mismo y a todos sus compañeros de apostolado, nos muestra las claves de cómo sería un proyecto de Dios para el pueblo y por lo tanto cuál es el ejercicio de las responsabilidades. Y empecemos por esta parte positiva que es muy bella. Nos decía: nosotros los tratamos a ustedes con delicadeza, como una madre cuida de sus hijos. Toma de la naturaleza, y sobre todo de la naturaleza humana, el mejor de los ejemplos. En sí nadie más responsable que una madre, nadie con mayor autoridad que una madre, porque nadie con mayor amor que una madre. Y por eso esa visión de familia maravillosa es la que Pablo y sus compañeros han querido imprimirle al apostolado. Lo han tomado de verdad como un servicio, no como una autoridad, mucho menos como un privilegio, o una falta que les hagan caso y les obedezcan porque sí, porque son más importantes. E insisten en esto del cariño. Les teníamos tanto cariño que deseamos entregarles no solo el Evangelio de Dios, esa buena noticia, sino hasta nuestras propias personas, porque ustedes se han ganado nuestro amor. No lo toman como un entregar cosas, así sea maravillosas, así sea los dones de Dios, el Evangelio como buena noticia. Para que eso sea sincero, hay que empezar por la entrega de la persona, hasta nuestras propias personas, y todo lo pone en el nivel del amor, no de la autoridad, no de la obediencia. E insiste para que vean que era real. Recuerden nuestros esfuerzos y fatigas, trabajando día y noche para no serle gravoso a nadie. Proclamamos entre ustedes esa buena noticia de Dios. Insiste Pablo en que el Evangelio es buena noticia. Y entonces dice: por eso no cesamos de dar gracias a Dios. Lo primero es preguntarle a Dios qué quiere y obedecerle a Dios, y por eso a Él es a quien le quiere agradecerle, porque le viene todo bien. Y entonces insiste en predicar y agradece también la forma como acogieron esa buena noticia que les transformó sus vidas. Este modelo es muy interesante. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tomamos conciencia de aquello que hemos insistido permanentemente, que es
la base fundamental de toda buena noticia. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios uno y trino. Más aún fuimos creados por el soplo de Dios. Merecemos y somos en verdad ese nombre de hijos e hijas. ¡Qué muy grande! Es ser de la naturaleza de Dios, es ser divinos, es ser llamados a la inmortalidad, es tener la mayor riqueza superior a cualquier bien de la creación. Precisamente durante la semana, el Evangelio nos había estado anunciando todos los días que el ser humano es superior a la ley, incluso a la ley religiosa, que es superior al sábado. El sábado se hizo en favor del ser humano. Y para ellos el sábado era el compendio de todo lo religioso. Era la máxima adoración al Señor y el reconocimiento de que Él es el dueño de todo. Y sin embargo, con esa ley tan sagrada, el ser humano era el que debería beneficiarse de esa ley y no ponerse al servicio como esclavo de la ley. Era lo que le pasaba a los fariseos. ¿Qué consecuencias salen de aquí? Ante todo, un modelo de sociedad. Una de las trampas que nos ha puesto la historia y que ha perjudicado también la religión es el haber separado lo divino de lo humano. Dios se hace humano precisamente para decirnos que no hay distancias, que todo lo humano es divino, porque somos de la raza de Dios y ahí volvemos. Y porque es el único que sabe cómo encontramos el camino de la plenitud, de la felicidad. Pero cuando decimos que Dios no tiene que meterse en política, que la religión no tiene que meterse en economía, le estamos quitando autoridad a Dios. Y andamos como andamos en el mundo entero y en Colombia y en Bogotá, porque es muy fácil aceptar esa frase de que el que peca y reza el paga. Podemos pecar en la vida económica, social, política, y venimos a rezar y tranquilos. Aquí se nos dice que no. Hay una concepción unitaria. Hay un Dios que es madre y padre, y todos nosotros, lo dice Pablo, somos hermanos y hermanas. Nadie es superior a nadie, nadie es inferior. Ni siquiera el pecador. Es una joya que está metida en un basurero, pero sigue siendo joya. La tarea es limpiarla, ponerla en su sitio. Si aplicamos estas claves a la vida social, empezando por el hogar, y uniéndoles a las claves de Jesús, que el primero se haga el último y el principal el sirviente, entonces aparece un mundo maravilloso, regido por lo que dice Pablo, el amor, la ternura, no de cualquier ser, la ternura de Dios aplicada en nuestras vidas, en cuerpo, alma y espíritu, sin hacer diferencia entre lo material y espiritual, por lo tanto, sin privilegios y sin exclusiones, desde el hogar hasta la ciudad, el país y el mundo. ¿Cómo sería de feliz una sociedad donde entendiéramos que somos una sola familia, que la única ley que nos rige es el amor, que no debe haber primeros y últimos, que no debe haber privilegiados y desechados, que la mayoría no puede ser excluida? Interesante que pudiéramos aplicar esto a la hora de buscar por quién vamos a votar, quién va a regir los destinos de nuestra ciudad, qué tiene en su corazón. Un mundo de familia, de amor, de servicio, donde el ser humano vale más que el cemento, que todo lo material, que el dinero. O un mundo desigual, piramidal, de opresión, de apariencias, tapando la miseria, la humillación, la esclavitud de millones y millones de personas. Bueno, que nos hagamos esa pregunta. Y esto sirve también para los religiosos. Desgraciadamente, las acusaciones que lanza Jesús en el Evangelio contra los que no siguen este modelo, sobre todo desde la religión, dolorosamente se nos aplica. Porque somos humanos y tenemos egoísmo también los eclesiásticos, luchamos por los muy buenos puestos, exigimos títulos y reverencias, buscamos privilegios, nos ponemos siempre de parte del que está mandando y olvidamos al oprimido. Se nos olvida radicalmente nuestra misión de servicio. Queremos que nos reconozcan como alguien superior. Jesús lo rechaza. Y entonces, a la luz de este mensaje, podemos ver esa parte opuesta. En la profecía de Malaquías
Se señalan todas las injusticias de los gobernantes, inicialmente de los sacerdotes, pero como les decía, vale para todo el mundo. Y el Señor habla con mucha ira, la misma que manifestaba Jesús ante los fariseos, maestros de la ley y sacerdotes, con palabras violentas, con actitudes violentas, porque al mal no se le puede dar respiro. No podemos aceptar por ningún motivo y ni bajo ninguna condición que entre un modelo de maldad, de injusticia. Entonces no basta solo lo que hay en cada corazón, es lo fundamental. Sin la transformación del corazón no hay transformación de la sociedad. Pero hay que llegar a las estructuras, a las leyes, a los modelos económicos, sociales y políticos. Si no, estas frases violentas de Malaquías y las mismas palabras de Jesús tienen que aplicarse. Y el mismo Señor insiste en muchos detalles, en nuestra forma de hablar, de comportarnos, en los mismos títulos, en la manera de vestirnos. Repito, nosotros los eclesiásticos tenemos que aprender mucho y corregirnos de muchas cosas y reconocerlas avergonzadas, pero para cambiar, porque si no cambiamos el corazón y nuestras conductas al interior, menos derecho tenemos a hacer una propuesta social a un país que se debate en el dolor, en la miseria y por lo mismo en la violencia. Las recetas de la paz no son las de más violencia, no es el que más mate, el que más destruye, el que más acabe, sino el que más ame, el que más sirva, el que más entregue su propia persona, su vida. Entonces el Señor nos está invitando a un cambio exigente, radical. Doloroso que después de más de 20 siglos de este mensaje maravilloso, de esta buena noticia, hayamos transformado la religión en mala noticia, en algo que choca a la juventud, en algo que no le importa a las mayorías, en esa sal que decía Jesús, insípida, que no es capaz de darle sabor a la sociedad. Sobre todo nosotros los que nos consideramos con fe, tenemos una tremenda tarea. No se trata de que seamos muchos, podemos ser poquitos como la sal, pero sí tenemos que influir en toda la sociedad, más que con palabras, con estilo de vida, con modelos de relación económica, de distribución, de preocupación por el más pobre, por el más necesitado, para que nadie se quede atrás. Que entonces este día también sea de mucha oración, de pedirle al Señor que no nos equivoquemos. Hemos tenido muchos fracasos, muchas desilusiones, hemos permitido el saqueo, la violencia, la negación de la vida, leyes injustas, modelos absurdos, antihumanos. Es hora de cambiar. Y aparte de la oración, que es lo fundamental, y de la decisión de transformar nuestra conciencia y de convertirnos, también la preocupación por hacer algo donde no nos equivoquemos, donde tengamos coherencia con el Evangelio, con el proyecto de Dios, con la vida de Jesús, de María, de los primeros creyentes como Pablo. Que el Espíritu Santo nos ilumine, que María nos acoja en su seno para abrirnos a esa acción del Espíritu Santo, que a través de una auténtica crecimiento